Estimados jóvenes, bienvenidos ya al quinto tema mensual. Esta vez hemos viajado hasta la localidad de Melipeuco para poder estudiar la palabra del Señor, para poder tener una hora de conexión con nuestro Dios, de poder aprender. Y tenemos el agrado de poder conversar de la palabra del Señor con un pastor, el cual sabemos que nos va a llenar de sabiduría, nos va a llenar de luz. Vamos a estudiar un tema muy interesante y le vamos a dar primeramente la bienvenida. Tenemos a su esposa acá presente, así que los dos le vamos a dar un aplauso a nuestro hermano Juan Carlos Mora, así que sea bienvenido. Mi hermano Juan Carlos, le damos un aplauso ahí. Tiene la oportunidad de presentarse, mi hermano, y poder conversar con los jóvenes. Bien, les saludo con la paz del Señor. Bienvenidos a mi hogar. Gracias al Señor cuando llegó este momento en el cual para mí ha sido un agrado estar compartiendo la palabra del Señor con los jóvenes. Mi nombre es Juan Carlos Mora San Martín, ya del año 2018 que soy pastor de la congregación de Melipeuco, casado, verdad, ya 25 años, 3 hijos, y en estos momentos estoy en mi segundo periodo dentro del directorio y me ha tocado la parte de la contabilidad. Soy el tesorero nacional. Y gracias al Señor estamos aquí en la congregación de Melipeuco trabajando en la obra del Señor. Amén. Gracias, pastor, por darnos esa breve biografía de su persona. Y vamos a conversar ya en esta hora sobre este tema tan interesante que es libres de la ley. Abarcaremos más puntos, pero nos centraremos más en esta afirmación que hace el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Y comenzaremos comentando un punto importante, que luego de terminar el tema anterior lo vimos necesario explicarlo en este comienzo, porque debemos tener cuidado con las oraciones donde se habla de la ley en las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué decimos esto? Porque él era judío. ¿Y qué pasa? Nace esta pregunta: ¿cuál es la ley para el judío? Porque si lo vemos abiertamente, desde Génesis hasta Malaquías, es la ley para los judíos, para el pueblo de Israel. Dentro de esos libros se encuentra el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales también son ley. Y dentro de esos 5 libros de la Biblia está la ley hacia los levitas, que también son la ley. Y dentro de esa ley está la ley de adoración, la ley alimenticia, la ley de sacerdocio, la ley de justificación y tantas otras leyes que se daban hacia el pueblo de Israel, de convivencia, entre tantas otras cosas. Y es interesante hablar sobre ese punto y entenderlo, porque muchas veces no se puede entender al apóstol Pablo cuando habla, porque creemos que está hablando de lo mismo en todas las partes donde él escribe. Entonces quería preguntarle, ¿qué opina usted sobre este punto? ¿Es válido? ¿Cuál es su opinión sobre ese fundamento? Bueno, las cartas de Pablo, las 13 cartas del apóstol Pablo, siempre aludan a un propósito en un, vamos a decir, un punto específico que llevaba a los problemas que tenían en ese momento las comunidades que habían, que eran del pueblo de Dios. Y al juntarse con los judíos, gentiles judíos en esas culturas que habían, donde ahí comenzaba el detalle, porque las leyes de Israel no podían los gentiles poder usarlas. Por ejemplo, la circuncisión, donde aquí era un tema, vamos a decir, político entre ellos, se ejercía. ¿Por qué razón? Porque para pertenecer al pueblo de Israel tenían que circuncidarse. Entonces, aquí es donde Pablo a los romanos, allí estando
preso seguramente, escribía la carta y le decía este problema que había estaba existiendo. Y le dice, porque el fin de la ley de Cristo para justicia a todo lo que cree. Alude a la obra redentora de Jesús, no en sí a lo que tú recién mencionaste de todas las leyes, lo que se ofrecía por el pecado. Y para poder llegar a tomarme de esa obra, no era necesario circuncidar. Por eso ya ahí lo aplica espiritualmente. Ahí donde es difícil comprenderlo cuando no está el Espíritu. Por eso Pablo a los Corintios les decía que las cosas, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y aquí es donde se hace difícil, cuando tú piensas carnalmente y no lo deseas, no hay un discernimiento espiritual. Por eso que no es de todo el conocimiento. Hay también otras oraciones y otras frases que él emplea, que por ejemplo el de las obras de la ley. Sí. Sabemos que las obras de la ley son las obras que la ley demanda. ¿Podría explicarnos qué significa esto? ¿Qué significan las obras de la ley? Bueno, la obra de la ley alude aquí a la acción, por ejemplo. Aquí la circuncisión, por ejemplo, era la responsabilidad era de los padres. Por aquí entonces, si el padre no circuncidaba a sus hijos, no lo llevaba a su tiempo, que tenía que ser a los 8 días, el pecado era del padre. Ya era un pecado, infracción a la ley. Por lo cual entonces, cuando se iba a Jerusalén, por ejemplo, la ley decía 3 veces al año que tenían que subir a adorarle a Dios, y en esa adoración, en el tiempo de adoración, tenían que ofrecerle. Por lo tanto, si no cumplían los otros requisitos, la palabra decía muy claro, la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Por esa razón que para el pueblo de Israel, todas las leyes no eran una carga, tenían que dar un cumplimiento, que de ellos iban a ser el Redentor. Iba a venir quien iba a salvar al mundo, y por ello Dios le había entregado todas estas leyes a través de un simbolismos, ¿verdad?, expresados en rito, ¿no?, orden de rito, y muchas otras expresiones de la ley, los llevaban a mostrar en el tiempo de ellos, y los iba a llevar a Cristo. Ese fue el camino, la ley fue el camino, el ayo, dice Pablo Moreno, que los llevó a Cristo. Por ejemplo, usted nombró delante de Romanos 10:4, que fue el estudio también que hicimos la vez en el estudio anterior, que hablaba de la justificación, ese estudio. Y entonces, por ejemplo, la obra de la ley era la justificación que se hacía. O sea, cómo yo me justificaba. Obraba conforme a la ley, que era que tenía que llevar un cordero, Bueno, la obra de la ley en aquel tiempo era la obediencia, ¿cierto?, a aquello. Pero muchas veces se ofrecía para adoración a Dios, que no nos llevaba en sí un castigo o algo hacia atrás, sino que el culto de adoración, las leyes de adoración, ya así un ofrecer, que era el simbolismo, la sombra del bien venidero. Pero no así cuando el hombre pecaba, el hijo, ¿cierto?, el israelita pecaba, tenía que una vez al año, por todos los pecados que había cometido en el año, tenía que ofrecer nuevamente y quedar limpio. Ahí se justifica, no era todas las veces. Se iba acumulándose, ¿cierto? Y llegaba el día de la expiación y quedaba en una hoja, ¿cierto? Se iba, vamos, para poder entenderlo, claro. Y en el ayuno quedaba limpio, se daba vuelta la hoja y empezaba una hoja nueva hasta el otro año. Eso era la obra, ¿verdad?, de la ley que demandaba al pecador. Y todos tenían que ofrecer. Okay. Tenemos otra pregunta que hablaba sobre este punto. Dice, ¿solo se refería a la justificación? Esta pregunta nace porque muchos creen que haciendo la ley, haciéndola, están siendo justificados. Podría decirse de alguna otra manera que están obrando conforme a lo que dice la ley. Están haciendo la obra de la ley. Es muy importante esa pregunta, porque muchas veces se confunden la obra de la ley, que era ofrecer por el pecado. Jamás el sábado o las fiestas de Dios se ofrecían para que Dios me perdonara. Dentro de esa ley de adoración se ofrecía.
un cordero o lo que fuera de vender pecado, pero no en sí la fiesta, porque la fiesta, por ejemplo, cuando tú no obrabas a través de ese mandamiento de adoraciones, cuando tú no subías a Jerusalén. 3 veces al año tenían que subir todos los israelitas, dice, y no aparecerá ningún varón con las manos vacías. Era un mandamiento que si tú no obedecías, también no te traía justificación, pero sí te excluía del pueblo. Pasabas a ser un pecador. No habían excusas para no subir. Las únicas 2 excusas que habían era por distancia y por inmundicia. Pero si no hubieran esas 2 cosas, tenían que subir, sí o sí. Y eso incluía, si no lo guardabas, no ibas, dice, morías. Por eso que acá dice la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Okay. Y si esto es así, mi hermano, ¿por qué nosotros guardamos la ley? Qué bonito. La ley que hoy, la ley moral que decía en el tema anterior, nosotros la guardamos por obediencia a Dios, por amor a Dios, porque son tiempos de adoración, y más aún, este culto de adoración que nosotros le ofrecemos a Dios, somos nosotros mismos. Hoy nosotros somos el templo de Dios, donde allí se ofrecía. Hoy pasamos a ser el templo de Dios. Por lo cual entonces, los tiempos de Dios, que en aquel tiempo eran 3 veces al año, hoy es siempre. El templo de Dios hoy, que somos nosotros, debemos continuamente estar adorándole al Señor. Y mi hermano, si no nos justificamos por las obras de la ley, ¿cómo es nuestra justificación ahora? Qué linda pregunta, porque fíjate que a los Corintios, Pablo en el capítulo 15, y aquí donde cambia el sentido de todo. La resurrección es el punto de quiebre para esto. Si Jesús no hubiera resucitado, vuestra fe es vana. Y si nosotros no era Jesús resucitado, no había justificación. Porque fíjate en el capítulo 4 de los Romanos, en el verso 24 y 25, dice algo muy importante. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, la justificación está hablando, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Jesús solamente cumplió lo que sucedía con la sangre, limpiaba el pecado, ya, todas las transgresiones. Eso fue lo que vino a hacer en la cruz, la sangre del pacto. Pero la resurrección trae la justificación a todo el mundo. Y esto es lo que Pablo le decía a los Corintios, capítulo 15. Fíjate un texto muy hermoso que allí, recuerda tú que está la secta de los saduceos. Ellos no creían en la resurrección. Sí creían en los ángeles y creían, ¿cierto?, en Moisés, en lo que Dios le había entregado la ley. Es una característica de los saduceos, pero no creían en la resurrección. Por lo cual entonces el capítulo 15, fíjate allí de los 1 Corintios, en su verso 12, dice así, mira, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, aludiendo a los saduceos en aquel tiempo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados, dice, si es que no creemos en la resurrección. La resurrección de Jesús trajo justificación. ¿Y cómo lo confirmamos? A través de las escrituras que fueron reveladas a través del Espíritu Santo, que vino allí en la fiesta de Pentecostés. De ahí en adelante se predicó la resurrección, este evangelio.
Dice, yo tenía otra pregunta que decía, ¿cómo podemos saber nosotros que la justificación fue hecha? Qué importante, por eso es importante esto. Mira, nosotros en la escritura de la Torá es un texto muy importante que debemos meditar en Deuteronomio 18 allí, donde encontramos, ¿cierto?, en la ley, los apóstoles escribían y decían, por ejemplo, Lucas decía en el capítulo 24, 44, lo que está escrito en la ley, en los profetas y los salmos, es lo que Jesús vino a cumplir. Todo lo que está escrito allí. Y allí, en uno de esas escrituras, en el capítulo 18 de Deuteronomio, vamos a buscarlo, 18 de Deuteronomio, aquí encontramos una de las profecías más hermosas, ¿ya? Capítulo 18, dije el verso 15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Esto es lo que se cumplió a través y aplicado al Hijo de Dios. Él fue el profeta. Cuando este profeta estuvo aquí en la tierra, y allí en Jerusalén, le dijo a sus apóstoles, esperad en Jerusalén hasta que recibáis el Espíritu Santo, para que sean revestidos, ¿cierto? Y sean testigos de aquí, de Jerusalén adelante, por toda Judea, Samaria, hasta los últimos rincones de la tierra, para que este anuncio de este evangelio llegara a nosotros. Y esto se lo dijo Jesús a sus apóstoles. Si tú lees el capítulo 17 de Juan, Jesús se lo profetizó. 17, verso 20, que es un texto muy importante. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es la palabra que está en nosotros, que ha llegado a nosotros, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y le creemos a las Escrituras. ¿Tú le crees? Yo también. Porque dice aquí, ellos escribieron porque lo palparon, lo vieron, lo canta el verbo, al Hijo de Dios. Por eso entregaron sus vidas para que esto llegara a nosotros. Amén. Es muy bonito ver que, lo decía anteriormente, el tema donde hablamos con el hermano David, como que todo se entrelaza, todo está conectado. Es una cadena. Sí. Y llegamos también a un punto que es el donde se desenvuelve, y creo que podemos conversar sobre esto, lo que significa estar libre de la ley. Si Cristo vino, murió, y dice la palabra que nos sepultó, Amén. y nos sepultó, morimos a la ley y resucitamos para Cristo. Y esto significa que quedamos libres de la ley. Bien, Pablo lo expresaba, por eso te decía yo que eran difíciles las cartas de Pablo para Pedro, cierto que él nunca había, por decirlo, pecado en cuanto a la ley moral, la ley de la alimenticia. Pero esto es muy importante comprenderlo, porque está basado bajo la ley de esclavitud que había en aquel tiempo. Okay. Entonces, hoy no estamos en esclavitud, no hay esclavos como lo fue en esa época cuando los romanos, los griegos, ellos usaban mucho esta fórmula de poder tener obreros, ¿ciertos? En sus trabajos, en esa época. Entonces, Pablo, cuando le escribe a los romanos respecto a la esclavitud, en el capítulo 7 muestra un tema muy importante. Y esto es bueno tocarlo, esta analogía, para poder comprender nosotros lo que tú me estás diciendo. Jesús vivo y Jesús muerto. Dice en el capítulo 7, verso 3, de allí los romanos, dice,
Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro varón, a otro marido, dice, no será adúltera. ¿Podríamos leerlo desde el 1? Sí. Si es posible. Mejor, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y aquí está hablando de los judíos que estaban allí en Roma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaban los gentiles y le estaba explicando de la circuncisión. Entonces, para poder comprenderlo, para que se entendiera de que el bautismo, lo que tú me decías, simbolizaba la muerte y resurrección de Jesús, una vida vieja y la vida nueva, moría el viejo hombre y nacía el nuevo hombre. Pablo le explicó la analogía y le dice, hablo con aquellos que conocen la ley. Y la ley se enseña del hombre mientras tanto éste vive. Porque la mujer casada, dice, está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que, si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y Pablo dice ahora, así también vosotros. Lo asemeja con el matrimonio, con la ley del matrimonio. Claro. Hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, en el bautismo. Si tú vuelves al capítulo 6, ¿cierto?, de Romanos, muestra en el verso 2, en el 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Este es el simbolismo del bautismo, para muerte al pecado. Entonces, cuando Jesús muere y lo sepultan, es el hombre carnal quien iba allí al sepulcro. ¿Y qué sale de ahí? El hombre espiritual. Jesús vivo, el mismo Dios. Y por eso dice acá, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, en esa fe. El que creyeren en esa obra y va y se bautiza, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí, se sepulta, dice, queda libre de esa ley. Por eso es importante el bautismo, no tan solo para un mandamiento que ir a hacerlo así como algo fácil, no. Aquí, con este conocimiento, debían entender los judíos que los gentiles quedaban libres de esa ley de la circuncisión. Y pasaban a quién. ¿De quién? Miren lo que dice. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos frutos para Dios. Eso es lo que está mostrando aquí Pablo, de esa libertad que nos da de la ley. Si es que nosotros en el bautismo, por la fe, quedamos, ¿cierto?, libres de ese pecado, que nos asediaba, ¿cierto?, y que no estaba ahí, y nos hace una nueva criatura. Claro. Porque en Romanos 7 nombra esta afirmación, que somos libres de la ley. Sí. Y en un capítulo más adelante, en Romanos 8:2, ¿sí?, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. Esto es lo que usted está diciendo. Exactamente. Que hay una y de la muerte, dice también. Y de la muerte. Entonces, quería preguntarle, ¿qué significaba esta libertad realmente? ¿Es la libertad de la ley significa que ya quedo libre de guardar cualquier mandamiento? ¿O libre de hacer, si peco, poder hacer un sacrificio? Sino que Cristo es mi sacrificio. Entonces quedo libre de toda la ley. Es importante esa expresión porque muchas veces eso se entiende en el mundo religioso, por decirlo así, cuando aplicamos esta carta a los romanos a nosotros, a nuestra era, en estos momentos. Estos textos que están aquí aluden, ¿cierto?, a un momento difícil de la iglesia que estaba sucediendo. Si tú ves a los romanos, que era una iglesia nueva, donde habían gentiles y estaba saliendo la iglesia del aposento alto a dar testimonio de esta gran verdad. Y más o menos en el año 57, ¿cierto?, Pablo le tocó vivir este momento. Y claro, la libertad que daba Jesús a través de esta expresión del bautismo es lo que alude al capítulo 4, verso 8 de Efesios. Dice que
Él, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, esa esclavitud que tenía no tan solo al pueblo de Dios, a los hijos de Dios en ese momento, que esa esclavitud carnal que tenían, que eran siervos, sino que muestra allí que cautiva y dio dones a los hombres. Esa libertad que nos dio es para que tú hoy le adoras a Dios directamente y los liberas de la ira de Dios que viene sobre este mundo. Esa libertad que nos dio, esa libertad habla de que tú tienes un camino nuevo y vivo para llegar a Dios. Ya no necesitas un sacerdote, eres tú con Dios. Es más, ampliarlo más. Hoy ya no tienes que subir a Jerusalén a adorarle a Dios 3 veces al año. Tú eres el templo. Yo soy el templo. Y Dios está en nosotros. Parte de Él está en tu vida, está en mi vida. Y este culto de oración está con esa libertad de poder adorarle continuamente. No a través de una ley, sino que la adoración tiene que ser continuamente en tu vida. Porque el Espíritu está en nuestras vidas. Esa libertad es la que hoy vino a dar Jesús. Porque el Espíritu de Dios no estaba en aquel tiempo en los hermanos, en el pueblo de Dios, solamente los profetas. Y esa libertad que dio Jesús a través del bautismo, a través de la resurrección, y hoy a través del bautismo, da como primicia, dice Pablo, ha sellado a los hijos de Dios y lo da como un anticipo de la vida eterna. Pero esto no significa que ya debo dejar de guardar la ley como está escrita, porque el mismo verso 7 del verso 6 dice, y se puede interpretar de esa manera, pero ahora que estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, como usted lo nombra. Claro. Pero eso significa no hacer la ley. No, todo lo contrario, porque al morir con Cristo en el bautismo, somos nueva criatura, apartados, rescatados de una mala manera de vivir para estar. Fíjate, voy a poner un ejemplo de alguien que estaba en una cultura muy difícil, que era un griego, Tito. Miremos el capítulo 3 de Tito. Okay. Y esto aquí nos va a entender de que él nos siguió en el mismo camino un día, en la misma cultura, siendo griego. En el capítulo 2, verso 11, Tito escribe esto y dice, porque la gracia, el resultado de esa muerte de Jesús y la resurrección, ese regalo lo tomó, Tito entendió, y dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, incluido Tito y los griegos, ¿cierto? Y dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, ¿qué es lo que es la impiedad? Contrario, ¿cierto?, a la piedad, contrario a Dios. Alguien que no cree, alguien que totalmente sucio, vamos a decir así, con respecto al pecado. Y dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué hizo Timoteo? Si Jesús le había venido a dar libertad, ¿por qué entonces renunció al pecado y a los deseos mundanos? Porque Dios, al creer y al recibir esa gracia, y al creer al que levantó de los muertos a Jesús, ¿cierto?, esa esperanza de vida eterna, Él se apartó para Dios. Y entendió que ese regalo que le había dado Dios a través de la muerte y la resurrección, para Él le trajo vida. Ya no era esclavo al pecado, sino que esclavo a la justicia. Entonces se podría decir que este Cordero que fue crucificado tenía que resucitar para darnos libertad. Amén. Amén, porque Pablo escribió en la segunda carta de Timoteo. Aquí, mira, quiero que hagamos un análisis aquí, porque es muy importante lo que escribe Pablo a Timoteo, un joven como tú, como yo, que estamos recién comenzando este ministerio, ¿verdad?, de este ministerio de justificación. Si tú lees el capítulo 1 de su segunda carta a Timoteo, verso del 9 en adelante,
esta obra redentora, esta libertad del pecado, nos trajo algo, nos llamó y nos separó de algo muy importante en esta vida, con un propósito en nuestra vida. Y dice, ¿quién nos salvó y nos llamó, dice, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, dice, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Este mensaje que le dio Pablo, le envió a Timoteo, a un pastor nuevo allí en Grecia, fue muy, muy importante, porque aquí habla de la resurrección. Después de aquello, trajo consigo, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, esa vida eterna, si creemos y aceptamos este hermoso regalo que nos ha dado el Señor, y que a través de los Evangelios, en las cartas de Pablo, ¿cierto?, escribe muy y considera mucho esta parte, la resurrección. Amén, mi hermano. Muchas gracias por darnos este breve entendimiento, que es complicado cuando se habla sobre todo del apóstol Pablo. Cuando uno comienza a estudiar este apóstol que recibió y aceptó estas verdades, es un poco complicado a veces. Y quería preguntarle también, ya para ir finalizando, ¿cómo se podría unificar todo esto que estamos diciendo? ¿Cómo podríamos explicar esto de la justificación, también la libertad un poco, la santidad, la ley? ¿Cómo podríamos unirlo todo más allá de lo que estamos viendo? Mira, el apóstol Pablo es claro ejemplo de lo que estamos hablando, porque él, hablando de santificación, justificación y redención, él está dando énfasis a la ley completa, porque él fue criado bajo los pies de Gamaliel y tenía todos los requisitos, incluso lo escribió allí en Filipenses 3, dice que él fue circuncidado, hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, irreprensible, o sea, nada se le podía sacar, porque él estrictamente la ley, y por ella vivía, pero sin embargo fue llamado a través del Señor Jesús a predicar este evangelio de la resurrección, de la reconciliación del hombre, y no fue para los judíos, sino que para los gentiles, aquellos que iban a recibir, ¿cierto?, y ya eran predestinados para esta salvación. En esos tiempos difíciles de Pablo, que tuvo que predicar, instrumento útil, dice Jesús que era. Y el llamado de Pablo es el que me trae consigo a mí justamente estas palabras. Duro es dar cosas contra el aguijón. Fíjate que al conocer la ley, Pablo, y que eso hablaba de Jesús, Pablo lo que era, iba a la silla de Jesús, iba a la silla de los apóstoles, matando a los apóstoles. Y Jesús dice, es duro dar cosas contra el aguijón. Me refiero, en griego quiere decir era vamos a decir, una vara con un clavo acá en la punta. A eso se refiere darle contra el aguijón, ir contra Cristo. Y fue llamado Pablo para que, y la pregunta de Pablo dice, ¿y qué hago? ¿Qué debo hacer, Señor? Cuando se le abre el corazón y reconoce a Jesús, de ahí en adelante Jesús, ¿cierto?, hace la obra en él. Y en él ya no va a ser, él entiende que no es justificado ya por lo que está haciendo. Y por eso allí los Corintios, fíjate que escriben en la primera carta a los Corintios, en su verso 29, en adelante dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, primero sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito,
El que se gloríese en el Señor. O sea, no es por lo que nosotros podamos hacer. Pablo creía que por lo que él andaba haciendo es que estaba justificando, y no lo logró, sino que en Cristo. Por eso después entregó su vida a Jesús, al ministerio de Jesús, porque fue llamado y lo entendió. No fue apóstol o no fue discípulo de Gamaliel, que lo aconsejó cuando andaba. Si es de Dios, eso va a permanecer. Si no es de Dios, dice, eso se va a terminar. Él no escuchó, estaba cegado, siguiendo a los apóstoles, aquellos que predicaban a Jesús. Después de ese llamado, y al entender esto, que era por Jesús, quien, o el Hijo de Dios, quien daba la justificación, la santificación, la redención, no dudó, obedeció al Espíritu de Dios. Amén. Muchas gracias, hermano, por esa respuesta. Y queremos llevarlo un poco más a nosotros hoy. Ya la última pregunta la podríamos resumir en: ¿qué ocurre con el pecado en el hombre que acepta a Cristo en su vida? Fíjate, ese es un texto muy importante que Pablo a los Gálatas les decía. Cuando Pablo encontró a Pedro que hacía acepción de personas, dijo que era de condenar. ¿Y cómo le explicó ahí? Nosotros hoy podemos también hacer acepción de personas, negar a alguien. Y Pablo a Pedro le dijo que era de condenar lo que andaba haciendo, pero no lo llevó a juicio. Era una falta. Pero él dice, ¿es Cristo el ministro de pecado? En ninguna manera. Solamente nosotros, ¿qué hacemos? Dice, volvemos a reconstruir lo anterior. Volvemos como que el viejo hombre quiere nuevamente resucitar. Aquel hombre que matamos allí en el que murió en la ley. Claro, el que terminó con la ley, otra vez quiere florecer, quiere justificarse por las obras. Nosotros cuando pecamos, Jesús inmediatamente, si es voluntariamente, Jesús inmediatamente nos perdona. No lo acumula como allá en el viejo pacto a expresión. Yo entiendo, a través de la palabra que hoy dice que Cristo te invita a que le lleve las cargas a Él, tus debilidades a Él. Y cuando fuimos al bautismo, se las entregamos a Él, porque Él nos hace fuerte. En Él está nuestra vida escondida. Él es el que está continuamente abogando, intercediendo por nosotros. Intercedió una vez y hoy estamos en Él, siempre. Por esa razón es importante comprender de que este cuerpo carnal ya lo necesitamos, no van a venir los griegos ni los romanos a destruir este templo, como lo fue en aquel tiempo. Hoy tú eres responsable de este templo que permanezca santo, justo, ¿cierto? Y dispuesto siempre para la adoración a Dios. Este cuerpo es el que no quiere que ese hombre interior se salve. Por aquello vamos a tener que luchar y matarlo. Si no alcanzamos en el bautismo, tenemos la palabra de Dios. Ahora, esto quiero que también darle mensaje a nuestros jóvenes hoy. Muchas veces creemos que nosotros chocamos o se lo hace difícil guardar la ley. Hoy la palabra de Dios, la palabra que escribieron los apóstoles y los profetas, es la piedra angular. Esa piedra es la que muchas veces nosotros chocamos y nos basamos este templo sobre esa, nos la colocamos sobre esa base que es Cristo. Y la palabra es la base que tenemos en nuestra vida. Un ejemplo. Dice que debemos perdonar. ¿Qué pasa si yo no perdono? La palabra me dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces, no. 7, no, 70 veces 7, mucho más. O sea, siempre. ¿Qué pasa si yo no lo hago? Tropiezo en la palabra. Y así Pedro le dijo a sus hermanos que hoy tropezamos en esa palabra, en la palabra, no en la ley, sino en la palabra de Cristo. Quiera Dios que nos ayude para que este templo siempre esté con esa libertad de adorarle a nuestro Dios, sin pecado. Amén. Le doy la oportunidad a mi hermano que nos pueda dar un último consejo a
a todos nosotros, los que somos más jóvenes y aquellos que están en sus casas, que también son jóvenes, principalmente a los jóvenes, es lo que queremos ver. Claramente todos podemos retener lo que es la palabra del Señor, pero ¿qué consejo le daría usted a los jóvenes que están en busca de ser libres de la ley, de aceptar a Cristo en su vida, de obrar conforme a la fe, no conforme a las obras de la ley? Qué lindas palabras, ¿no? El consejo para mí es en el Salmo 19, para que aplicarlo a nuestra vida, los mandamientos del Señor. Yo siempre pongo la figura de Jesús. Dice que Él aplicó su cuerpo, todo su ser, bajo esa ley. ¿Y cómo fue para nosotros Jesús? ¿Cómo lo es? Un ejemplo. Un ejemplo como joven, como adulto, ¿cierto? Que obedeció, no hubo pecado en él. Eso es el llamado a nuestros jóvenes, que sigan las pisadas de Jesús. Dice que la ley es justa, santa y buena. Nunca la ley nos va a hacer daño a nuestra vida, es todo lo contrario. Nos va a guiar, nos va a fortalecer, y dice que sus mandamientos son no sé si me permite leer el capítulo 19 de Salmos. Es muy maravilloso, yo siempre le doy lectura, y esta vez nuevamente le voy a dar lectura, y para mí es algo muy motivador, porque dice en Salmos 19, verso 7, la ley de Jehová es perfecta, dice que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables, son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel que destila el panal. Cuando nosotros de esta manera miramos con ojos espirituales los mandamientos del Señor, nos hace convertir nuestra alma, como lo fue Pablo, como lo fue David después que pecó, cómo se entregó al servicio de Dios, como fue Daniel en tiempos difíciles. Fueron personas que el mandamiento de Dios les produjo vida y bendición, ¿cierto?, a su pueblo. Amén. Muchas gracias, mi hermano, porque sus palabras realmente sé que nos van a ayudar, sé que van a llegar a algún corazón, y eso es importante, saber que esas palabras de aliento, esas palabras de consejo sirven y dan fruto. Esas semillas que se siembran dan fruto. Agradecemos mi amado pastor porque nos ha guiado en esta reflexión, en este estudio que hemos tenido en este momento, y indudablemente queda invitado para más adelante. Desde ya yo le digo, si les confieso acá a todos, nosotros llevamos esta entrevista organizándola hace como 5 meses y casi que no se logra, pero hemos podido, con la ayuda de Dios, conversar, y si Él lo ha permitido, creo que va a dejar más oportunidades. Lo tengo claro, ese punto. Así que mi hermano queda invitado para más adelante, ya lo comprometo frente a toda su audiencia, así que está invitado. Amén. Cordialmente. Mucho. Y damos fin ya a este 5º podcast mensual, y esperamos, mis amados jóvenes, que lo puedan estudiar de la mejor manera, espero que todo lo que podamos ir estudiando sirva realmente para la comprensión de esta doctrina que es la que servimos. Así que nos despedimos, mis amados jóvenes, cuídense mucho, que el Señor los proteja y los ayude siempre en todo lo que se haga.